Buenos días. Seguimos con las narrativas de las asignaciones del módulo 7 titulado Neurociencias. Estamos con el doctor Rigoberto Pupo, coordinador de la tercera corte del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradores de pensamiento y sus concreciones. Hemos ya dejado tácitamente en cierta medida las partes del cerebro y sus estudios. En tanto los vamos a recobrarlo en la asignación 5, donde estudiaremos el área de Broca y de Wernicke. Ahora nosotros nos vamos a inmiscuir en un tema esencial. ¿Para qué sirven las neurociencias en la educación? ¿Qué es eso que se llama neuroeducación? En lo cual Francisco Mora en España ha dado grandes aportes y Diego Redodelar con David Bueno ha hecho serios aportes y lo hemos visto en 3 videos antes de entrar a esta asignación. Esta asignación pudiera decirse que es la más visitada en número de referencias. Primero revisamos el tema 2, 3, 4 y 5 de la antología del doctor Rigoberto Pupo. Luego nos fuimos a ver 3 videos. Luego estudiamos un poco más qué hace Francisco Mora con las neurociencias, qué hace David Bueno. Y luego revisamos una cantidad considerable de referencias. Vamos a ir a ello en el nombre de Dios, a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿en qué consiste la neuroeducación? Su relación con la neurociencia, la pedagogía y la psicología. No estoy muy de acuerdo con pensar en pedagogía y psicología porque yo pienso que ya la pedagogía y la psicología está dentro de las neurociencias. Para ello vamos a recorrer los rizomas que son los siguientes: concepción de la neuroeducación, cómo es la neuroeducación y la neurociencia, la pedagogía. Vamos a hacer un análisis de un gráfico solicitado para esta asignación 3. Quisiera hablar de la neuroeducación y la neurocultura como un añadido importante. ¿Cómo mezclo neuroeducación con inteligencias múltiples y creatividad? Luego, ¿cómo es la neuroeducación dando respuesta a los nuevos retos en el aula? ¿Cómo complejizo los saberes con la neuroeducación? Que les adelanto que allí estoy realizando una investigación que corresponde a este módulo para una publicación. Luego quisiera hablar de neuroeducación en imágenes. Los pensadores ecosóficos como el doctor Pupo y mi persona sabemos que las imágenes dicen mucho más y siguen diciendo persistentemente. Y los que especialistas en neurociencias saben que la imagen deja en el reflejo agradable del cerebro una memoria a largo plazo. Entre las concepciones de la neuroeducación conseguimos lo siguiente. El centro de las neurociencias sabemos que es el cerebro. ¿Cómo desde allí vamos a ver y pensar cuál es el centro entonces de la neuroeducación? Recordemos el infinito poder del cerebro. ¿Verdad que sí puedo aprender? Recordemos que el cerebro es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo, adaptarse en su enorme plasticidad que le permite reorganizarse y reaprender de una forma espectacular, continuamente con aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. El cerebro está armado de una red de conexiones desde la etapa prenatal y conformando un cableado único en cada ser humano donde las experiencias juegan un rol fundamental. Este gran sistema de comunicación entre las neuronas llamado sinapsis es lo que permite que el cerebro aprenda segundo tras segundo. Son palabras de Ana Lucía Campos. La neuroeducación y optimización. La neuroeducación se ocupa de estudiar la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje en base en el desarrollo del cerebro y los fundamentos neurobiológicos que lo sustentan. Debemos de preguntarnos qué es eso de una optimización en la educación.
La misma está conformada por numerosas disciplinas y promueve una mayor integración de las disciplinas de la educación como aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo y el funcionamiento cerebral del ser humano. Son palabras de Batro y Cardali, 1996. Pero la neuroeducación y las neuronas espejo, en el plano de las neurociencias y la educación, es importante tener en cuenta el concepto de las neuronas espejo, que brinda un entendimiento neurobiológico que la empatía entre la mente y el cuerpo y la teoría de la mente. Este tipo de neuronas nos permiten comprender a los demás y nos involucran en el punto de vista emocional que otra persona brinda. Las neuronas se activan al realizar dicha acción y al observar las acciones de otras personas. Se supondría que son precursoras del aprendizaje por imitación, interacción del yo y comprensión social. La neuroeducación y las neurociencias se entienden en ese caso como neuroeducación, aquella disciplina, según Araya, Pizarro y Espinosa, que se ocupa de indagar y difundir sobre la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje, con base al funcionamiento del cerebro y los fundamentos neurobiológicos que lo sustentan, como la neurociencia cognitiva. La neuroeducación se instaura, según la literatura actual, con áreas potenciales que optimizan el desarrollo y las estrategias educativas para brindar lineamientos para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en base al estudio tanto teórico como empírico de los procesos mentales del cerebro, tales como el pensamiento, la memoria, la atención y los procesos de percepción complejos. Es entonces que las neurociencias, que han demostrado que las emociones mantienen la curiosidad y las emociones positivas facilitan la memoria, entonces ellos incitan en la neuroeducación a dejar la rigidez y participar activamente con el hipocampo en la memoria y el aprendizaje que se producen en recuerdos y tipos emocionales con la mediación de la amígdala, logrando desde luego evocar sencillamente todos estos autores que están acá y van a la referencia, los estoy citando. Y la neuroeducación y las emociones, entonces, allí hay una pieza que calzar en este rompecabezas neuroeducación, neurociencia sumamente importante, porque entonces la neuroeducación debería de ser de una manera tal que sea cauta y crítica en fomentar esa validez ecológica de las emociones como puentes que se tracen en trabajos novedosos con metodologías plurales para lograr una fundamentación contundente sobre su aplicación. Y por ello entonces la neuroeducación, desde David Bueno, uno de los investigadores más importantes de neuroeducación, integra entonces disciplinas como la psicología, la neurología, la neurociencia cognitiva para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve en estímulos y emociones para transformarse en conocimiento. Y entonces la neuroeducación desde Francisco Mora, que más adelante vamos a revisar todas sus obras adecuadamente, en la asignación número 4, vemos que pertenece hoy al mundo de la revolución. ¿Qué revolución es esa? Una nueva cultura, la cultura neuro, esa cultura que significa darnos cuenta que el ser humano siente, que cree, que piensa, que evidentemente se emociona, que puede aprender y que es producto del funcionamiento del cerebro. Pero ¿cómo lo hace el cerebro? ¿Qué podemos sacar de este conocimiento para mejorar nuestra enseñanza? Este debe ser uno de los motivos más ejemplares de la neuroeducación. La neuroeducación y la neurociencia, pedagogía y psicología, vamos a analizar un gráfico para vernos en. Y es que David Bueno Torres en una entrevista nos dice, ¿cómo aprendemos? ¿Qué zonas del cerebro se activan cuando se produce el aprendizaje? Y él nos dice, aprendemos de muchas maneras diferentes, por imitación, repetición, ensayo, error, cuando se activan unas redes neuronales y otras. El resultado final, sin embargo, es muy semejante a que queda almacenado en conexiones neuronales, lo que implica que el aprendizaje altera físicamente al cerebro,
Atención, señores, al igual que las emociones, el aprendizaje altera físicamente al cerebro. Y por ello, cuando se le pregunta a David Bueno, ¿cómo aprendemos? ¿Qué zonas del cerebro se activan? ¿Cuándo se produce el aprendizaje? Él también explica que aprender altera las conexiones neuronales y éstas generan la vida mental que hace que seamos y que aprendamos en una visión de mundo, como ese niño que nos mira y que se emociona en un entorno, en proceso, que debemos de pasar por una emocionabilidad. Vean que los resultados de David Bueno y Francisco Mora tienden a que el cerebro necesite emocionarse para aprender. Y cuando se le pregunta a David Bueno cómo afecta esto a la forma de enseñar, él habló que debe ser percibida siempre como un proyecto a largo término, que hacer memorizar y que analizar críticamente en el entorno de educar debe ser a través de una reflexión y un análisis, y que usar el miedo, atención, lo dice David Bueno claramente, muy directamente, atención docentes, usar el miedo como estrategia generará personas más temerosas y menos transformadoras, puesto que transformarse implica cambiar, y cambiar hay que aprender cosas nuevas, y aprender habrá quedado asociado al miedo. Y como no quiero el miedo, entonces no quiero aprender. Ese es el resultado de esa imposición de una enseñanza temerosa, acuciante, miedosa, amenazadora. ¿Cómo afecta esto en la forma de enseñar? Usar la curiosidad, el refuerzo positivo llevará a personas en redes neuronales que nos estimularán y se irán a almacenar aprendizajes transversales y contextualizados en los puntajes específicos que nos recuerdan cómo se ha emocionado, y por ello no los olvidamos, porque esa emoción, siendo positiva y hermosa, lo recordamos siempre, siempre recordamos el mejor maestro, nuestro momento más feliz, el momento en que estamos sintiéndonos plenos, y esa plenitud siempre está por dentro. Y ese modo en que se aprende el cerebro es distinto en la medida que crecemos, y por supuesto que vamos madurando. Los niños pequeños antes de los 3 años, por ejemplo, aprenden sobre todo cómo es su entorno social y natural, pero pueden ir recordando y no lo almacenan en la memoria, pero el hipocampo va a ir madurando, ello ocurrirá pronto, en los cuales ellos comenzarán a almacenar conocimiento. Pero los neuromitos de la neuroeducación y cómo interfieren en el diseño del aprendizaje han hecho mucho daño. A menudo damos por cierto los mitos del funcionamiento del sistema nervioso. Pero ¿cómo influye? ¿Cómo puede influir en el sistema educativo? Algunos neuromitos, como que solo usamos el 10% del cerebro, los estilos de aprendizaje, interfieren en los procesos educativos y dan estrategias erróneas. El sistema de memoria, los estados madurativos del cerebro y su importancia en el aprendizaje, dice David Bueno, son uno de los sistemas neuronales más importantes, como esa integración en la formación del hipocampo. Por eso nos preguntamos cómo se deben diseñar los currículos, para que estos se aprovechen al máximo de acuerdo a lo que se conoce del cerebro. Un punto clave es tener en cuenta que el momento madurativo del encéfalo a la hora de enseñar, conviene entonces allí tratar, por ejemplo, aprendizaje abstracto. Por ejemplo, en la matemática, después de los 11 años, se puede enseñar directamente de la abstracción a la concreción. Antes de ello es conveniente quedarnos en la concreción. Y aprender con las emociones para David Bueno en la neuroeducación es una cuestión de un elemento fundamental, unas estructuras en las amígdalas que son críticas y ejemplares en la información emocional, al mismo tiempo que se relacionan con sistemas de memoria en los cuales debemos de ir a pensar con las emociones e intervenir en los procesos de intuición. Pero ¿podemos enseñar con las emociones como motor? No, es que si podemos hacerlo, es nuestro deber. ¿Qué emociones son las mejores para aprender? Vamos a indagar dependiendo de cada uno de nuestros estudiantes. Las nuevas tecnologías digitales dan información que nos dan el uso en el contexto y la vida cotidiana. Ese uso varía entonces de acuerdo al contexto de los niños y los adolescentes. Debemos estar atentos a ello y a lo que conviene. Ese efecto de confinamiento por el COVID actualmente, lo afirma David Bueno, esa situación de confinamiento ha llevado a que ese aprendizaje se dé
en un proceso no siempre fluido desde las tecnologías, pero el entorno familiar favorece a ello y favorecen las tecnologías al respecto. Estaban ellas ya fundamentadas para, en caso de no tener clases presenciales, se pudiera dar un auténtico protagonista en su proceso de enseñanza. Francisco Mora y la neuroeducación manifiesta acuerdos en cuanto a las emociones con David Bueno. Todo lo que somos, pensamos y sentimos y aprendemos es fruto de nuestro cerebro, en interacción constante con nuestro cuerpo, con nuestro entorno. Y esta cuestión de que la inteligencia emocional no está tipificada dentro de una clasificación es la capacidad empática de intuir en el otro, en esa cara de la aproximación, el entender, comprender con un asunto misterioso de lo que es esa transferencia emocional, entre comillas, de que la emoción positiva genera emoción positiva. Ese sustrato, habla Francisco Mora, es el sustrato de la emoción, que el cerebro funcione bien, que la gente piense que está emocionado en tanto está a gusto, descubriendo y develándose una nueva manera de mirar, que no pensó que le emocionaría porque no conocía, y allí interviene entonces el cerebro límbico, cerebro emocional, que manda información a toda la corteza cerebral y que crea ideas cuando los procesos cognitivos pueden pasar de pensamientos y razonamientos que vienen de ideas que están embebidas de un significado emocional. Porque sin emoción no hay lo que es la memorización sólida, dice Francisco Mora. ¿Quién no sabe y recuerda precisamente que lo mejor que guardas es lo que ha tenido un significado emocional para ti? ¿Quién no lo recuerda? Lo extraordinario de la neuroeducación, lo extraordinario de cómo funciona el cerebro es darnos cuenta y saber que la belleza es un pródigo creado por nuestro cerebro. No existe en el mundo, sino que la belleza tiene alguna pintura, no lo da la pintura de sí, sino que lo da el sentido que produce en el cerebro y que se emanan sentimientos y procesos sinápticos y que se comunican cerebro y corazón acelerados por ese pródigo que están mirando. Por lo tanto, el maestro debe ser la joya de la corona de un país, y lo dice Francisco Mora, y a todos los maestros les damos las gracias y sabemos el esfuerzo que hacen, especialmente en un mundo donde se sienten desprotegidos del sistema. Por ello, la emoción, siendo compleja y que se vincula, queremos entonces hacer ver qué mensajes querría lanzar a los educadores y a los padres para mejorar la educación de los niños del futuro. Esa neuroeducación entonces es una visión de enseñanza basada en el cerebro y que dice Francisco Mora, es una visión que ha nacido al amparo de la revolución cultural que ha venido en llamarse neurocultura. Se trata de una neuroeducación que aprovecha los conocimientos de cómo funciona el cerebro, como en la psicología, la sociología, la medicina, para potenciar entonces el aprendizaje y la memoria en nuestros estudiantes. Por ello nos preguntamos incesantemente con respecto a la neuroeducación, una ciencia sumamente nueva. ¿Por qué los niños están siempre preguntando? ¿Se puede enseñar igual a niños criados o crecidos en culturas y etnias diferentes? ¿Hay que ser de raza judía para ser académicamente brillante? ¿Por qué el ambiente familiar de estudio es tan determinante en las capacidades de aprender de los niños? ¿Se puede memorizar mejor durmiendo mejor? ¿Qué hace que se aprenda y memorice mejor si uno se equivoca más? ¿Por qué es más interesante una pregunta brillante que una contestación brillante? ¿Por qué hoy la letra con sangre no entra? ¿Es lo mismo enseñar arte o matemáticas, medicina o derecho, fontanería o filosofía? ¿Cómo enseñar que hay dos formas cerebrales de aprender matemáticas? ¿Podrán los nuevos ordenadores de alto procesamiento sustituir la relación maestro-estudiante? Responderé la última, jamás, porque los medios de ordenadores no abrazan, no dan amor, aunque pueden emocionar. Cuidado con ello, no dejemos que los medios tecnológicos emocionen más que nuestro abrazo y nuestro amor por nuestro. Necesitamos entonces una neuroeducación que vaya desde los niños en las primeras edades hasta las universidades a formar y enseñar perspectivas de procesos
con factores de atracción social y de nuestra cultura como determinantes en el aprendizaje. Entonces la neurocultura inmiscuida en ese proceso de pensar y hacer nos va a dar mucho que decir en lo adelante con lo referido a la neuroeducación. Y esa neuroeducación, que es el punto de encuentro de estos diagramas de Venn entre la neurociencia, la psicología y la pedagogía, entonces nosotros podemos dar nuestro propio concepto. La neuroeducación es un constructo que, atendiendo al estudio de las estructuras y funcionalidad del cerebro, va a buscar, como el arte de la ciencia de enseñar, procesos mentales responsables en cognición, metacognición, alma, mente, cuerpo y corazón, para enseñar exitosamente para la alegría y la felicidad. Ese es hoy, y le regalo mi concepción de lo que es la neuroeducación. Y entonces la neuroeducación va entonces a un campo muy reciente para colaborar con métodos de enseñanza y programas escolares que no son jamás definitivos. Es una dinámica de aprendizaje basado en las neurociencias, cuyo propósito es aplicar todo lo que se sabe, cómo el cerebro aprende y toda la concepción de lo que es ser verdaderamente humano, que lleva en sí intrínseco, en primer lugar, cuál es la finalidad y cuál es el sentido de educar. ¿Qué se quiere con ello? Entonces el cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje emocionales, morales, espíritu reflexivo, tal como aparecen en la figura, que van desde lo social y desde lo sensoperceptivo, físico-cognitivo, regresan nuevamente a la parte moral, espiritual, reflexiva, para seguirse emocionando y seguir aprendiendo. Y es por ello entonces que entre los desafíos culturales estriba como fundamental comprender cómo la neuropedagogía, con la neuroeducación, la neurodidáctica y sus principios principales, vayan desde la historia, desde la cultura, desde el papel biológico, pero también de la cotidianidad y cómo se desenvuelven los estudiantes a atender verdaderamente usos adecuados de aprendizaje para la felicidad. Y allí la educación debería ir encaminada a potenciar lo mejor de cada individuo, porque la educación debería ir a potenciar, poner pasión y alma en lo que hacemos, y es importante tanto profesores como familia que estén felices para contagiar felicidad. Ese conocimiento del cerebro entonces debe saber y entender el funcionamiento de las diferentes partes y maneras que nos vayan a llevar a una mejor manera posible entre los estudiantes y en la familia. Pero también una cooperación, es fundamental tener una visión de trabajo en equipo y posibilitar contactos del profesorado y los encuentros en una comunidad de aprendizaje, que salga de la familia y que se vaya a la comunidad, porque debe ir a una motivación, a crear la chispa, la curiosidad entre ellos. Es algo importante para que pueda ponerse en marcha el interés, hacernos entonces entender qué implicaciones tienen día a día y cómo apoyar al aprendizaje con materiales audiovisuales, documentales, excursiones y juegos. Pero también una conexión entre la empatía, entre lo que los estudiantes se sienten seguros, no se sienten abandonados en los primeros niveles de su hogar, se van a un sitio seguro, a los brazos del maestro, de la maestra, que le ayudará a sentirse queridos y a sentir que están aprendiendo, sintiéndose amados. Y la neurociencia y la neurocultura, pues entonces nos lleva a variantes especiales que ya hemos venido dando. Porque entonces esa neurocultura es la relación entre la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro y la cultura, entendida en conocimientos de historia, costumbres, ideas, valores, expresiones sociales, artísticas, filosóficas, morales y religiosas, y también. Y desde luego entonces tiene un papel principal que crea en el humano, que genera en el cerebro funciones, resultados de evoluciones de millones de años, un entendimiento del cerebro como biología, pero también un cerebro como misticidad, como creatividad, y esa neuroeducación y neurocultura con Francisco Mora entonces nos va a llevar a una visión de enseñanza basada en el cerebro, donde se aprovechen los conocimientos y las funciones para mejorar constantemente. Y es por ello que entonces esa neurocultura es un reencuentro entre las ciencias y humanidades, tal como ya lo venía pidiendo Edgar Morin, partiendo de valores, juicios, morales,
que se derivan en una interacción entre los seres humanos con dinámicas variantes y culturales que son evolutivas. Recomiendo para ello el libro de Neurocultura, una cultura avanzada en el cerebro. Y desde luego, esa neurocultura basada en el cerebro nos lleva a una inteligencia, una toma de decisiones, conciencia, juicio racional, una explicatibilidad de lo que es y desde lo que hay por hacer en un mundo donde realmente se debe partir de... Y por ello debemos de tener cuidado ahora, una alerta. Esa neurocultura es una moda, a toda ciencia le ponemos neuro delante y ya vemos que ya lo tenemos clarificado. No, cuidado con ello. El conocimiento del cerebro y de cómo funciona cada persona y cómo responde, son estudios de los ingenieros llamados neurocientíficos, que son los ingenieros del alma, los que cada día van en complejidad con las demás ciencias para aprender de ello. Esto no está a la ligera y no es así como deberíamos. Por ello, entonces, la neuroeducación y las inteligencias múltiples y la creatividad nos lleva a pensarnos en que las sorpresas y la emoción, las sorpresas y el gusto son urgentes a la hora de educar. Esas sorpresas, esa novedad de favorecer un pensamiento estratégico a través de una variedad de pensamientos y de desarrollos que nos lleven a querer ser educados. Porque en esos mitos de la creatividad en la educación, para ser creativo hay que ser algo tangible, que hay que ser original, que eso es muy fácil, que todos los jóvenes son creativos. No, debemos de pensar. Entonces la creatividad es innata y hay que pensar en ella como una forma en la cual los docentes debemos de premiar a los estudiantes porque resuelven, en la cual, como aprendemos la visión de la teoría de las inteligencias múltiples y estudiando de ella vamos a saber cómo aprendemos, cómo consideramos cada uno de los recursos y cómo aportamos a un pensamiento metacognitivo profundo, a una inteligencia emocional. Por tanto, esa capacidad de autorregulación y autogestión debemos de llevarla, de acuerdo con los planteamientos de Gardner, a gestionar una diversidad en el aula, partiéndonos de la capacitación de las necesidades individuales, pero también de las dificultades de aprendizaje, de los altos rendimientos y de todo cuanto... Y por ello debemos de potenciar esos retos en el aula. Y potenciarlo significa quitar los mitos que una neuroeducación puede darnos en el papel de una costumbre y de ciertas normas y reglas. Cuando los estudios del cerebro han sido de tan delicado cuidado, no se puede valorizar ahora esos resultados en el aula con meras recetas que se asocien con personas, colores o maneras o intencionalidades soslayadoras. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el paradigma simplista siempre está allí, aterrador, buscando. Y en esa neuroeducación, dando respuestas a los retos en el aula, va a ir a un neuroaprendizaje, a una neurodidáctica como promesa de aprendizaje basado en el funcionamiento que aproveche la psicología y la retención y la capacidad de cómo el cerebro funciona. No olvidando siempre que cada uno de nuestros estudiantes tiene una marca de ADN en su cerebro único, de funcionamiento único. Que como afirma Palomar, en ellos se aprende socialmente, construyendo, comprendiendo significados, interactuando en dinámicas que son verdaderamente complejas, donde las dificultades de aprendizaje y donde el error no se castigue y se motive y se elogie al estudiante, pese a que pueda padecer de déficit de atención, ello debe ser estudiado desde su funcionalidad de su propio cerebro en una transdisciplinaridad de profesionales. Porque se debe relacionar las neurociencias con la pedagogía, pero ir a pensar qué ha pasado en esos 20 años de estudio
en los cuales no debe perderse en diseñar estrategias pedagógicas de adaptabilidad, mientras se está perdiendo el potencial del docente en una edad no recuperable para aprender. Y en esa complejización de saberes en la neuroeducación, es importante vernos en una neuroeducación y un pensamiento complejo, como atiende el doctor Rigoberto Pupo, en una neuroeducación que se medie por una integración de saberes, una base de integración que se ha convertido en un tema a conocer como una complejidad donde se activen múltiples capacidades. Por ello, la pedagogía, la ciencia que estudia el proceso educativo, requiere una forma de pensamiento distinta que permita unificar y ver diferentes valores y formas de bienestar y evolución, tal como nos lo dice Morán, en una productividad configurando una esencia y una personalidad bastante. Y se requiere para ello comprender en una pedagogía, en una colaboración interdisciplinar y multidisciplinar para crear y ser capaces de múltiples relaciones en los ámbitos del conocimiento. Son resultados de la obra del doctor Rigoberto Pupo. En eso, la neurociencia, según el doctor Pupo, constituye entonces un nuevo paradigma que nos lleve a que el hombre se complete plenamente en su cultura y felicidad, porque afirma nuestro Rigoberto Pupo que no hay cultura sin cerebro, que no hay mente humana capaz de conciencia y de pensamiento sin cultura, y que la mente humana es un surgir que nace y se afirma en la relación cerebro, mente y cultura, donde cada uno de los términos necesita del otro. No hay mente sin cultura, no hay cultura sin mente y no hay cultura sin. En esta medida, entonces, el cerebro en sí mismo es un cosmos de aprehensiones múltiples. Sobre esto exige investigaciones sumamente interesantes que más adelante vamos a revisar cuando revisemos el estudio del cerebro y el cosmos. Ese cosmos que en diferentes grados y conciencia, esa mente que tiene capacidad de pensar, razonar y ordenar y crear ideas. Y para culminar en la neuroeducación en imágenes, quisiera narrar algunas imágenes muy subjetivas que nos llevan a pensamientos profundos y nos llevan a respondernos preguntas o por lo menos incitar a la importancia de su respuesta. ¿Cuál es la contribución de la neuroeducación para educar en la condición humana y la complejidad de la vida? Les estoy dando temas de tesis doctoral. ¿En qué medida la neuroeducación aportaría al currículo de formación de los profesores? ¿Cuál es la relación de los aportes recíprocos entre educación, pedagogía didáctica y neurociencia? ¿Qué aportes brinda la neurociencia a las prácticas educativas y a la recivilización de la humanidad? ¿Por qué considerar el estudio de las funciones cerebrales en los procesos educativos? Y en ello, si pensamos en Morán, que interroga nuestro sistema de formación en educación inicial, probablemente contactaríamos que comprender las necesidades del ser humano en la construcción del conocimiento. No han sido invitados muchos psicólogos y muchos profesionales, porque pese a los grandes resultados de las neurociencias, en muchos lugares del mundo, incluyendo mi país, la educación sigue siendo la misma. Esa capacidad de educabilidad que nos caracteriza como seres humanos, que residimos con una capacidad compleja, donde el actor del comportamiento es la totalidad del sujeto, y que debemos de fundamentarnos en un gobierno de comportamiento que nos vaya a un estado mental de imágenes sensitivas, sensomotoras, de autoconciencia. Por ello, nos preguntamos, ¿por qué considerar el estudio de esas funciones cerebrales? Y lo indagué al comienzo, porque es un acto educativo de alto nivel, donde se sitúan actividades de aprendizaje que nos indican para tal su actividad neuronal y cómo reducir los grandes errores y las injusticias que se han cometido en la educación, clasificando a alguien que no puede aprender. Y en ello entonces vamos a ir a argumentos sumamente sólidos
del cerebro como órgano, de sus conciencias y sus maneras y su funcionalidad, para ir entendiendo la capacidad de transmitir entre cada uno de ellos en procesos de aprendizaje, en entornos culturales particulares. Y en todo caso, queremos pensar y homologar, y en eso todos los cerebros convergen a lo mismo. Todo cerebro necesita emocionarse para aprender. Esos procesos de memoria sensoriales, funcionales y de largo plazo, están relacionadas con la intensidad de la memoria a la cual se va pensando. Evitemos en el aula pensar que aprender duele, porque entonces estamos pensando que dolió esa transformación de ese cerebro en ese momento con pensamientos sumamente negativos. Esos pensamientos y emociones e imaginabilidad debe ir a estudios de cómo afecta al docente, por ejemplo, cómo el estudiante se alimenta en el aula, su fisiología humana, su contacto, su emotividad, su tristeza y su alegría, en la cual se va implicada en una vida que no está desprendida de la familia. Es por ello que estas conexiones sinápticas que las neurociencias consiguen en un laboratorio, en una observación y en uso de neurotransmisores y ensayos y error, debe ir ahora a una realidad al aula y ser muy cuidadoso. En tal sentido, debemos de tener también docentes emocionados, felices, para contagiar de esa manera, no llevándonos al miedo ni a los ejercicios de soslayación, para ir a posibilidades donde los estudiantes se sientan comprometidos y representados en sus intereses en el aula. En ese sentido, se debe ir a enfoques pedagógicos donde se vaya a enfatizar estrategias que vayan a la empatía. Sí, esa empatía donde el lenguaje cobra su mejor inclusión, donde nadie es castigado por un error y donde desde el error, por ejemplo en la matemática, se puede ascender a hacer un ejercicio correcto. Esa función neuronal, esas estimulaciones cerebrales pueden producir diferentes resultados. Tengamos cuidado cómo se estimulan y cómo son las exigencias en el. La exigencia de los docentes aumenta día a día y cada vez queremos que nuestros estudiantes hagan tareas y situaciones que nosotros fuimos incapaces de hacer a nuestra edad y en nuestro tiempo. Debemos de tener cuidado con la búsqueda de transformaciones de las conciencias intelectuales de los individuos, sin comprender la naturaleza bioquímica que también media durante los procesos de aprendizaje, que podrían resultar en una toma de decisiones pedagógicas no pertinentes de acuerdo a la intención educativa que se busca. La toma de tales decisiones, igual que este cubo, buscando encuadrar lo que se quiere, debemos de tener mucho cuidado porque con el cubo podemos regresarnos y corregir nuestros errores, pero muchas veces no podemos hacer lo mismo con nuestros estudiantes. Es eso entonces de vital importancia el saber cómo podemos enseñar de la manera más emotiva posible y más significativa. En ese sentido me despido dándole las gracias y pensando que en esa neurona espejo no querramos que sean como nosotros y que se nos parezcan a nosotros cuando nosotros no estamos conformes con nuestra propia realización. Y en las referencias, pues todas las referencias que había dado, incluyendo a Vygotsky, incluyendo a Campos, Ana Lucía, y todo ello que nos lleva a la teoría de la mente en un marco de una neurociencia. También las de Diala, de Rubén Díaz, de Puentes, todos ellos para su disposición en cuanto al respeto del derecho de autor. Las de Pizarro, las de Garner, las de Francisco Mora y por supuesto las de todos los especialistas de las neurociencias a los cuales se les ha consultado. Y gracias a Dios por su inmenso amor y a ti Jesucristo que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias a todos ustedes.